Entonces, les vuelvo a reiterar la bienvenida a todas y a todos a este taller de día martes de la Semana de la Docencia, acá en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que hemos denominado nivelación de aprendizaje, cómo medir y cómo reparar brechas de aprendizaje. Mi nombre es Julio Contreras, yo soy profesional del área para el aprendizaje, ingeniería y ciencias, y abajo ustedes encuentran mi email en caso de que deseen seguir conversando o requieran algún tipo de apoyo o asesoría en torno a las temáticas que hoy voy a presentarles. ¿Cuáles van a ser las ideas fuerza de este taller? En primer lugar, vamos a hablar de medir los aprendizajes previos. Pero la pregunta que nos surge es, ¿cómo esto podría afectar mi planificación del curso como docente, como equipo docente? Una segunda idea importante de este taller es cómo levantar información para lograr esta medición de los aprendizajes previos, tanto cualitativamente como cuantitativa. Y en tercer lugar, una idea fuerza es cómo nosotros como docentes y como equipo docente podemos crear un sistema que divida la responsabilidad de la nivelación entre profesores y estudiantes. Por ejemplo, si debemos pensar en que luego de una evaluación diagnóstica es solo el profesor y su equipo quienes deben estar 100% a cargo de presentar a los estudiantes un espacio para que se nivele, o podemos incluir a nuestros estudiantes. Y en particular, también podemos agregar si es posible incorporar dentro de esta nivelación la instrucción entre pares, vale decir que se pudiesen apoyar entre los propios estudiantes. Y para comenzar, antes quisiera invitarlos a participar en la siguiente actividad. Les pido por favor que puedan, si tienen su teléfono a mano, su celular, puedan ingresar a la página menti.com, lo puede hacer a través del internet también como mentimeter.com, y le ingresan el siguiente código que aparece en pantalla: 5295714, y la pregunta que les queremos plantear para iniciar este taller es la siguiente: ¿qué podemos ganar como equipo docente al evaluar de manera diagnóstica a nuestras y nuestros estudiantes? ¿Qué gana usted y su equipo al evaluar diagnósticamente a sus estudiantes? Entonces, yo voy a dejar de compartir esta pantalla, esta lámina, y voy a irme a la lámina en donde vamos a ver la presentación. Entonces, está disponible, ingrese arriba a menti.com e ingrese el código 5295714, y ahí va a tener un espacio para poder opinar. ¿Qué ganamos? ¿Qué podemos ganar como equipo docente al evaluar de manera diagnóstica a nuestros estudiantes? Ahí estamos viendo ya las primeras respuestas de ustedes como participantes. Oye, abrí una página web porque no estoy con el celular. ¿Ya? Sí. No deja modificar ningún código en la página Mentimeter. ¿Ya? ¿No le aparece un cuadro arriba donde poner un código? Debiese aparecerle. Pero... Menti.com. También puede ingresar, profesor. Dice eso, Menti. Claro. Menti.com. Se abre y se aparece la página Mentimeter y dice please enter the code. Ahí está, ahí tiene que ingresar el código. 52 95
71.4. Que le hago Enter, Submit y no lo cree. Lo vuelve a traer. Ahora sí. Ahí Ahora sí. sí. Perfecto. Perfecto. El del navegador. Parece que era un problema con el navegador. Ya, perfecto. Ahí estamos teniendo las otras respuestas. Invitamos a quienes están en el taller a que puedan participar ingresando a www.menti.com e ingresando el código que se encuentra en la parte superior de su pantalla en estos momentos, 52.95.71.4. Ahí tenemos más respuestas. Vamos a esperar un par de respuestas más. Ahí están cayendo y están participando. Y mientras nosotros les damos tiempo y espacio ahí para que los docentes puedan integrar sus respuestas, vamos a seleccionar algunas de manera preliminar para poder volver a conversarlas nuevamente en el segundo espacio en donde podamos abrir una reflexión y un debate. Por ejemplo, evitar repetir contenidos y ajustar expectativas de los logros que podrían tener mis estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, acá destaco también, dice, nos ayudaría a ajustar nuestras actividades para nivelar a los estudiantes en lo necesario, y ahí incluimos un elemento y un concepto que vamos a abordar en esta presentación de manera implícita, que es qué es lo necesario en nuestros estudiantes y para nuestro curso, ¿ya? Y por último, destacar acá otra opinión de ustedes. Dice, según esto yo enfocaría cierto énfasis de la materia en base a las falencias detectadas, ¿ya? Dice, ahí vamos a hacerle exacto. Eventualmente incorporar una sección de materia base, requisitos no cumplidos y más ejemplos en puntos claves. Por ejemplo, o sea, de alguna forma y de manera preliminar, lo que nosotros vemos es que tenemos una idea de que la evaluación diagnóstica nos entrega información para poder ejecutar algo. Y esa entrega de información va a seguir abierto este Menti para que ustedes puedan participar. Esta información, de alguna forma, nos lleva a entender cómo podríamos usar esa información. Entonces, va a mantenerse abierta esta actividad para que ustedes que no han participado puedan participar. Pero vamos a comenzar con el taller y la exposición de ciertos contenidos que yo les comentaba al inicio. En esta parte va a ser grabada. Y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué diagnosticar para nivelar? Y aquí podemos esgrimir 4 motivos. En primer lugar, tenemos que hacer alusión a qué es lo que nos plantea el modelo educativo de nuestra universidad. Y este modelo nos plantea una noción de aprendizaje que de alguna manera pone en el centro y valora muy fuertemente la experiencia y los aprendizajes previos que puedan traer nuestras y nuestros estudiantes para construir nuevos aprendizajes. Un segundo motivo de por qué diagnosticar tiene referencia a que desde un par de años hacia atrás se ha ido intensificando una diversificación en el perfil del estudiantado que está ingresando a la Universidad de Chile y en particular también a nuestra facultad. Y eso va de la mano con el perfil y el estudiante y sus aprendizajes logrados durante este año 2020, que tiene relación, por ejemplo, con esta idea de que hemos debido, bajo la docencia remota de emergencia en línea que hemos estado desarrollando durante estos 2 semestres, hemos debido muchas veces priorizar contenidos en nuestros cursos, aquellos contenidos nucleares o esenciales. Entonces, el dominio, la adquisición de estos conocimientos, de estos aprendizajes,
ya priorizado también va haciendo que se fortalezca esta diversificación en el perfil del estudiante que estamos teniendo en nuestros cursos de la facultad. Aquí cabe preguntarse también, por ejemplo, si un estudiante que, por ejemplo, va a ingresar el próximo año, 2021, a primer año de universidad y que hoy día está cursando cuarto año de enseñanza media, por ejemplo, ha tenido también esta priorización de contenido en su colegio, pero también podemos pensarlo en aquellos estudiantes que están hoy día en plan común, en primer año, en segundo año, y aquellos también que están cursando la especialidad. A través de esta priorización, ¿están manteniendo ellos la trayectoria académica que traían antes de esta pandemia? Nos podemos hacer esa pregunta con esta alta diversificación en el estudiantado. Un tercer motivo es que al concebir el diagnóstico como una evaluación formativa inicial al inicio de nuestros cursos, nosotros abrimos paso a instalar un proceso de evaluación continua para nuestros cursos. Vale decir, este diagnóstico nos va a entregar información que nos va a permitir de alguna forma ajustar la puesta en práctica de nuestro programa de curso en nuestras clases, y con ello además nos va a permitir también ajustar y adecuar las evaluaciones sumativas, controles, pruebas, exposiciones o presentaciones orales que lleven nota, una calificación a lo largo del semestre. Y por último, un cuarto motivo es que diagnosticar nos permite ajustar, como yo bien decía, la puesta en práctica del programa de nuestro curso en nuestra sala de clase, pero en función de lo que hemos observado a través de este diagnóstico, de la información que nos está dando sobre nuestros estudiantes. Pero al aplicar el diagnóstico, una pregunta que nos surge es: ¿qué necesito yo como docente y como equipo docente que mis estudiantes sepan para seguir adecuadamente o cursar adecuadamente mi curso? Y aquí yo les presento un ejemplo de cómo medir experiencias y aprendizajes previos. Si ustedes ven en la imagen, tenemos dos niveles que yo he destacado, que son el nivel suficiente y el nivel insuficiente. Y es porque generalmente cuando aplicamos una evaluación diagnóstica tendemos a hacer este primer corte. Si los aprendizajes previos y las experiencias que traen nuestras y nuestros estudiantes son suficientes para los desafíos, las evaluaciones que les voy a proponer en mi curso, o si son insuficientes. Generalmente hacemos ese corte y lo hacemos, por ejemplo, a través de ya sea muy bueno, regular, malo, a través de una escala de logrado, medianamente logrado, no logrado, por ejemplo. Pero en este ejemplo se han incorporado también otros dos subniveles o niveles intermedios, y que es importante que nosotros tengamos presente al momento de diseñar una evaluación diagnóstica. Es que nuestro instrumento o nuestra estrategia nos permita, por ejemplo, detectar si un estudiante tiene conocimientos, posee contenidos, pero estos son inapropiados para poder resolver una evaluación, un ejercicio tipo, desarrollar un proyecto de manera colaborativa, a nivel de grupo dentro de un curso. Pero también este instrumento nos pudiese permitir detectar aquellas respuestas que están incorrectas, vale decir, cuando un estudiante aprende algo nuevo en un curso o trae un contenido disciplinar específico de un curso previo, ¿cómo detectar que ese contenido, al momento de nosotros aplicarle una evaluación, lo está usando de manera adecuada y le va a permitir responder lo que nosotros le estamos preguntando?
Entonces, al incorporar estos niveles intermedios a esta escala, ya no solamente dejamos en suficiente e insuficiente, sino que la tendemos a complejizar. Y por lo tanto, esa complejidad tiene que traducirse en una diferenciación en cómo abordamos la nivelación de aprendizaje de acuerdo al error que cometen nuestras y nuestros estudiantes. Y luego de la aplicación del diagnóstico, de la evaluación diagnóstica, tenemos que pensar que este instrumento parte de una estrategia o de un sistema de nivelación. Y aquí quiero presentarles algunos puntos críticos que son esenciales y que es ideal que usted como docente junto a su equipo los conversen y los analicen. Por ejemplo, mecanismos de apoyo. Les vamos a presentar una nivelación. Y hoy día, bajo el contexto de la docencia remota en línea, nos convendrá ofrecerles recursos y materiales para que los estudiantes se nivelen de manera sincrónica, de manera asincrónica, o vamos a hacer un mixto. Esa es una primera cuestión que hay que plantearse. Un segundo punto crítico que hay que enfocar es pensar en la estructura y en la gestión que va a tener esta nivelación posterior a la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, aplico el diagnóstico en mi curso. ¿Solamente va a ser en mi curso o vamos a pensar en una nivelación para todas las secciones del curso? Por ejemplo, los cursos de plan común, que tienen varias secciones. Entonces, primero hay que pensar quién va a estar encargado de aplicar esta evaluación diagnóstica y quién posteriormente se va a hacer cargo de la gestión de los recursos. ¿Quién va a subirle los recursos a los estudiantes a alguna plataforma que nosotros pensemos? ¿Va a ser la escuela? ¿Va a ser el departamento el encargado de manera más centralizada? ¿O nosotros vamos a establecer la nivelación solamente para nuestro curso y por lo tanto bastaría con que el docente y el equipo docente se haga cargo de manera distribuida? Un tercer punto crítico tiene que ver con quién será el responsable, si es que hay algún responsable solamente o si es que hay algún responsable principal y algún secundario. Debe ser el profesor el que esté 100% a cargo de ejecutar la nivelación de aprendizaje de estos estudiantes en un curso, o también debe ser el estudiante quien se haga cargo principalmente de nivelarse, o podemos pensar en que sean ambos, incluso más. Acá podemos preguntar y agregar como agente participante de esta nivelación, podemos pensar que un estudiante podría apoyar a otro estudiante, a otro par en esta nivelación. Y un cuarto punto tiene que ver con el acompañamiento. Tenemos, por ejemplo, podríamos decidir presentar unidades para que los estudiantes las vayan desarrollando a medida que va avanzando el curso, pero les vamos a ofrecer un acompañamiento y este acompañamiento, si se lo ofrecemos, vamos a diseñar o vamos a tener que realizar un modelo de acompañamiento nuevo desde cero, o vamos a utilizar las instancias ya presentes en la facultad o el departamento. Por ejemplo, podríamos utilizar para el caso de la nivelación en matemáticas el taller Dos Relojes, que tiene tutores pares que hacen tutorías de matemática y de física, por ejemplo, o podríamos acercarnos a los tutores del programa de tutoría integral par que provienen de la Casa Central de la Universidad de Chile. Son preguntas que también nos tenemos que hacer. En la práctica, ¿cómo hacemos para hacer un plan o un sistema que busque nivelar y remediar brechas de aprendizaje? Algunas ideas. Y en esta tabla he querido poner a la gente del profesor, al estudiante y qué puede hacer un estudiante par también.
¿Qué puede hacer el profesor? Y muchas veces ustedes ya lo hacen y lo ejecutan en sus cursos. Aplicar evaluaciones diagnósticas, por ejemplo, a través de pre y post-test, presentándoles la resolución o pidiéndole a los estudiantes la resolución de un ejercicio tipo. También hoy día muy utilizado es la utilización de aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo Kahoot, o esta misma tecnología que hemos usado en el taller de hoy día de Mentimeter, para levantar la experiencia y los aprendizajes previos que traen nuestros estudiantes respecto a algún tema en particular que nos interesa saber. Y también lo podríamos hacer a través de test de cursos. Podríamos diseñar algún tipo de preguntas que nos dé la posibilidad de que el estudiante las conteste y que nos entregue resultados. E incluso, dentro del mismo curso, realizar una encuesta con alternativas o preguntas abiertas. Pero luego de esta nivelación, o de esta evaluación diagnóstica, perdón, el profesor puede disponibilizar recursos para que el estudiante se nivele. Y esto lo puede hacer, por ejemplo, con microunidades. Dividir los contenidos que creen necesitan los estudiantes ajustar, reforzar, por ejemplo, integrándole algunas mini cápsulas de video, breves, concisas y precisas, proponerle algún tipo de guía de ejercicios que desarrollen durante la unidad y un tipo de ejercicios o un par de ejercicios para que verifiquen al final de la unidad si aprendieron lo que debían aprender para pasar a la siguiente unidad. Y bibliografía complementaria. Eso puede ser el profesor en la práctica. Pero el estudiante también puede hacer algo para su nivelación, y es autoevaluar sus aprendizajes. Y acá nosotros les podemos proponer una lista de contenidos, de procedimientos o de actitudes en donde el estudiante, a modo de checklist, pudiese chequear qué ha ido aprendiendo y qué no ha ido aprendiendo durante un periodo de tiempo. O, por ejemplo, si es una autoevaluación de aprendizajes previos, preguntarle si qué domina y qué no domina previamente. Y luego el estudiante, al hacer una autoevaluación, puede también aplicar una autopercepción, puede describir cualitativamente cuál ha sido su proceso de aprendizaje, cuáles son las mejores formas de estudio que le han servido a él para aprender cierta modalidad de contenidos. Y posteriormente el estudiante también puede consumir y autoaprender a través de la selección que él mismo puede hacer de recursos que encuentra, por ejemplo, en Internet. Y ahí va a depender mucho de la valoración que el estudiante le dé a esos recursos. Por ejemplo, podcasts, videos, cápsulas de video, que hoy día son muy utilizadas por nuestras y nuestros estudiantes, etc. Y por último, también podemos tener algunas ideas de cómo podría ayudar un estudiante a otro estudiante, un par. Por ejemplo, coevaluándolo. Vale decir, el estudiante también podría tener cierto espacio dentro de una evaluación para poder medir y evaluar qué sabe, qué no sabe o en qué medida un estudiante sabe ciertos contenidos. También lo puede ayudar, como ya lo mencionábamos, a través de la instrucción entre pares. Por ejemplo, a través de tutorías o mentorías de tipo académico, incluso mentorías de tipo integral que se preocupen del desarrollo personal y profesional, temas de autoestima, de autorregulación, de mejoramiento en la gestión del tiempo. También lo podría ayudar con eso. Y el estudiante par también podría disponibilizar recursos para que estudien sus compañeros. Le podría recomendar cápsulas de video que le sirvieran a él. Le podría recomendar o compartir guías de ejercicio. O, por ejemplo, compartir infografías que haya realizado sobre un tema en específico. Por ejemplo, acá cito al grupo de electrotutores del Departamento de Ingeniería Eléctrica que desarrollan infografías en torno a la utilización, por ejemplo, de Kahoot, de Mentimeter y de otras herramientas. Entonces, también las podría recomendar un estudiante a otro estudiante.
Estas son ideas prácticas. Un ejemplo de cómo se podría diseñar un sistema de nivelación. La primera fase, la fase 1, correspondería a la aplicación de la evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en este caso, a través de un test, en donde nosotros podríamos levantar las respuestas buenas, malas y omitivas que ha tenido un estudiante. En función de esa información que nos permita este test, podemos pasar a una segunda fase, una fase 2, en donde ya le proponemos al estudiante una estructura de nivelación. En este caso, se escogió la idea de rutas de autoaprendizaje, en donde el estudiante se nivelara de manera paralela al curso, cursando ciertas unidades que tenía deficitarias o deficientes. Aquí se le presentaban temas conceptuales y de procedimiento, en particular que debía nivelar, reforzar, a través de guías, videos, material docente y enlaces complementarios. Pero la fase 2 que ustedes ven debe ir de la mano con una fase de acompañamiento y monitoreo. Vale decir, en este caso se escogió la figura de tutores que realizarían la fase de acompañamiento y en particular en este ejemplo se pensó en tutores estudiantes, pensarlos y de alguna manera capacitarlos desde cero para hacer esta labor, pero también se pensó en los ayudantes y los auxiliares como acompañamiento. Y luego se aplicó un post-test para ver cuánto habían progresado en su reforzamiento las y los estudiantes, con una retroalimentación, por supuesto, para ellos, de manera paralela al curso. Entonces, este es un ejemplo de cómo podría pensarse un sistema que levante información cualitativa, cuantitativa, pero que nos sirve para poder diseñar un sistema en donde, en este caso, el estudiante tenía una responsabilidad mayor en el aprendizaje y en su nivelación. En síntesis, ejecutar una nivelación es primeramente una oportunidad para que el equipo docente promueva y oriente al estudiante. Y a la vez los estudiantes valoren el compromiso y el involucramiento que tiene el equipo docente y ellos mismos para con su formación. Además, podemos decir que los aprendizajes previos, su diagnóstico, deben ser la base para la planificación y la prosecución del proceso formativo del estudiante. Lo podemos realizar en su ingreso a los primeros años, pero también en cada uno de los distintos años en donde tengamos estudiantes. Es ideal que la evaluación diagnóstica levante información tanto cualitativa como cuantitativa, pero que sea sobre los aprendizajes conceptuales, los procedimientos que debe saber, por ejemplo, pensando en un laboratorio, y las actitudes de un estudiante. Y por último, la modalidad de la nivelación, si la vamos a hacer o la podemos hacer sincrónica o asincrónica. ¿Quién va a gestionar esta nivelación? Si va a ser la escuela, el departamento, o la podemos hacer nosotros como equipo docente al interior del curso. ¿Quién va a tener la responsabilidad de la nivelación? Y la naturaleza del acompañamiento, si va a ser algo completamente nuevo o va a ser algo existente, son elementos esenciales y críticos que hay que pensar al momento de diseñar un sistema de nivelación. Entonces, ya para finalizar, vamos a dejar de grabar en estos momentos